Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a dar una clase un poquito especial. Junto con la explicación, pues os voy a ir desarrollando un PowerPoint, como veréis ahora, ¿no? Vamos a ver el tema de las construcciones, de la ingeniería romana y nos vamos a centrar, claro, en la arquitectura. Después ya daremos otra clase de los otros tipos de arte, ¿no? Entonces, esto lo tenéis en la página 272 del libro y adelante. Os aconsejo también que veáis en alguna página anterior, en la 269, una maqueta de la ciudad de Roma para que lo vayáis viendo, ¿no? Bien, primera idea bestia, fuerte. Los romanos eran unos constructores extraordinarios, unos arquitectos brutales y unos ingenieros de la leche. Es decir, los romanos son los que van a construir dentro del mundo antiguo. Hombre, los egipcios construían estupendamente, muy bien, los griegos ya lo sabemos, pero los romanos lo van a llevar todo, vamos, a la máxima expresión, ¿no? ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, pues en parte por el desarrollo de una cosa que no tenían otros pueblos, que es el hormigón. El hormigón como el que se utiliza ahora. Es una mezcla de distintos materiales que se usaba en estado pues un poco semilíquido, se echaba dentro de otras dos paredes que se hacían previamente, aquello se endurecía y el hormigón romano, aquí tenéis un par de muestras, era muy bueno, en algunos sentidos incluso mejor que el que se utiliza ahora en algunos sitios, ¿no? Primero tenían esto. En segundo lugar, los romanos habían cogido de pueblos anteriores algunos elementos arquitectónicos y otros los habían desarrollado ellos. Nos acordamos, por ejemplo, de los mesopotámicos, que fueron los primeros que empezaron a hacer el arco, los ladrillos y estas cosas, mientras que luego los egipcios tenían otra arquitectura que, si os acordáis, era dintelada. En fin, los romanos van a coger un poco de todo y van a coger también mucho de los griegos. Y van a utilizar muchísimo el arco, la bóveda y la cúpula. Van a utilizar prácticamente todos los tipos de arcos, pero el más sencillo y el que más utilizan va a ser el arco de medio punto, que es este que podéis ver aquí, que ya vimos en clase. Recordamos que del arco de medio punto sale la bóveda de cañón, que es la extensión de un arco de medio punto y que tenéis aquí, mirad el cursor. Y si giráramos un arco de medio punto sobre sí mismo, pues nos saldría una cúpula, en este caso una cúpula semiesférica, ¿vale? Que te aguanta muchísimo y te permite hacer edificios muy altos y que se conservan hoy en día todavía. Para que veáis un ejemplo, aquí tenéis una cúpula, la más grande que se construyó en época romana, que todavía se puede visitar ese edificio, está en Roma, es el Panteón, llamado Panteón de Agripa. Fijaos qué pedazo de cúpula que en el centro tiene este agujero para que entre la luz y estas cosas, ¿no? Y aquí al lado podéis ver lo que queda de dos bóvedas de cañón, que en este caso están también en Roma, en la Basílica de Magencio, se llama así. Fijaos que en el dentro, perdón, todo tiene como una especie de cuadraditos aquí y aquí como unos octógonos. Eso está excavado, eso es para quitarle peso a la bóveda o a la cúpula en este caso. Lo han rebajado de peso, eran muy listos, como podéis ver, ¿no? Bien, con todo esto utilizaban también una serie de columnas, algunas directamente copiadas de los griegos. Aquí podéis ver los órdenes griegos y luego los órdenes romanos. El dórico, que ya lo vimos, el jónico y el corintio. Esto a veces se lo van a copiar, aunque muchas veces utilizan el toscano, por ejemplo, que lo tenéis aquí en esta columna, que es muy parecida a un dórico, solo que con base y con el fuste liso, ¿veis? Los otros fustes están acanalados. Y luego sacan otras, por ejemplo, una copia del dórico, pero el dórico romano, que también tiene base, el dórico ya sabéis que no la llevaba, o el compuesto romano, que es una especie de copia del corintio. No me hace falta que os aprendáis todo esto, pero que veáis que los romanos pues copian un poquito en este sentido las columnas y algún edificio más también de los griegos. Vamos a ver los principales edificios que hacen los romanos. Veremos los elementos religiosos, los edificios religiosos, perdón, los políticos, los de ocio, los monumentos conmemorativos y luego veremos ya la ingeniería, las obras públicas, la ciudad y la casa romanas. Empezamos, como bien podéis ver, por los edificios religiosos. Vamos a ver los templos. Esto es un templo romano en la actualidad. Si os dais cuenta, tiene muchísimas cosas en común con los templos griegos. Las columnas, este sería para los que os gusta contar columnas, sería hexástilo, si os dais cuenta. Tiene también aquí su frontón, tiene también aquí lo que parece el friso. A primera vista parecería un templo griego, pero fijaos, está encima de una especie de podium
con unas escaleras delante, esto los templos griegos no lo tenían, y muchas veces las columnas laterales están adosadas, están pegadas a lo que sería la cella, si os acordáis, es decir, la zona donde están las ofrendas y donde está la estatua del dios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, fijaos, es una copia, digamos, o se inspiran mucho en los templos griegos, pero hacen su propio templo que es un poquitín distinto, ¿no? Aquí podemos ver la planta, que como veis las columnas de los lados están adosadas, están pegadas, la del fondo también, y el pórtico se prolonga en dos brazos, digamos, de columnas que cierran justo enfrente de estas escaleritas. Y aquí tenemos una reconstrucción pintada y adornada de lo que sería un templo romano. Recuerdo que a veces están pintados de colores, colores que no se han conservado, lógicamente, porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Bien, en cuanto a edificios civiles, como bien viene en vuestro libro también, o edificios políticos y económicos, destaca la basílica. La basílica es un edificio que tenéis aquí reconstruido idealmente, que se utilizaría, entre otras cosas, para impartir justicia, para hacer también papeleos, para este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo importante o lo interesante de la basílica? Mirad, la basílica, como podéis ver aquí, es un edificio alargado. En este caso, esta reconstrucción tiene 3 pisos, con arcos de medio punto que van sujetando cada uno de los pisos, el tercero no. Y claro, si viéramos esto en plano, pues nos encontraríamos con esto. Aquí tenéis, en este caso, 3 naves, una nave central y 2 naves laterales. Estas naves laterales tienen, como veis, estas bóvedas de cañón muy cortito, porque es todo arcos de medio punto, y aquí pues se sentarían los jueces, los magistrados a impartir justicia, y en cada uno de estos sitios pues se utilizaría como una dependencia, como una oficina, como un sitio ya pues, un poco particular para otro tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué digo que es muy interesante esto? Porque esta planta así alargada, que luego a veces termina en un semicírculo que llamamos ábside, esta planta alargada de una o normalmente de 3 naves se va a utilizar luego para muchas cosas y luego los cristianos las van a utilizar para construir una serie de iglesias con esta misma forma que se llamarán basílicas. Por lo tanto, cuando veamos los planos, veremos que esto ya es un plano basilical, que es un plano alargado, que lo tenéis aquí, que puede terminar, suele terminar en un ábside, ¿vale? ¿Cuál es la más famosa? Pues una que hay en Roma que se conserva en trocitos, bueno, trozos bastante grandes, que es la Basílica de Magencio. No hace falta que os apuntéis el nombre, pero fijaos qué barbaridad. ¿Veis estos 3 bóvedas, estas 3 bóvedas de aquí? Pues estas 3 bóvedas de aquí son lo que queda de esto de aquí detrás. Esta y esta. Y son enormes. Imaginaos cómo sería cuando la basílica estaba entera. Esto sería una pared, esto sería el fondo y aquí, ya destruido, habría otra pared y el ábside. Y en esta parte de aquí, que hay como césped y hierba y gente, sería donde estaba la nave principal, la nave central, esta de aquí, donde se impartía justicia. Y esto es lo que nos queda. Fijaos qué brutalidad de construcción, que tiene 2000 años y que ahí sigue en pie. Y esto es gracias, sobre todo, a la utilización, como os decía, de elementos como el hormigón. Bien, vamos a ver otro tipo de edificios. Los edificios para espectáculos, para ocio y para recreo también y entrenamiento. Vamos a ver 5. Teatros, anfiteatros, estadios, termas y gimnasios. Y empezamos por el teatro. Esto es un teatro romano. Está muy inspirado en los teatros griegos que ya vimos. Pero si os acordáis, los griegos, para hacer el teatro, aprovechaban que hubiera una cuesta natural, una pendiente de una colina o de una montaña, y ahí construían las gradas. Los romanos no. Los romanos construyen el teatro donde ellos quieren. Y si no hay una cuesta, pues no hay una cuesta. Así que lo que hacen es un edificio entero, en este caso, fijaos, tiene 3 pisos, 1, 2 y 3, semicircular con un montón de gradas. En esto se han inspirado luego las construcciones que tenemos nosotros, por ejemplo, de nuestros estadios de fútbol, ¿vale? Con las entradas de la gente para que no se amontone y tú entras por aquí y luego sales por estos agujeritos de aquí que se llaman vomitorios, se llaman así porque sale la gente así a mogollón, ¿vale? Y sales a las gradas. Y aquí tenemos lo que se llama la esquena, es decir, la escena, donde estarían los actores, los músicos y todo este tipo de cosas, ¿no? Nos quedan un montón de teatros romanos por todas partes. En España hay un montón.
Os he puesto uno que no es que sea el más grande ni el mejor conservado, pero es el de aquí, porque efectivamente, como supongo que sabréis, nosotros en Cádiz tenemos un teatro romano. Fijaos, es lo mismo, este semicírculo, aquí estaría la escena, por aquí se entraba, por donde ahora está prácticamente la playa, el campo del sur, se salía por aquí a estos arcos y directamente salías a las gradas a ver lo que había. Cuando acabe esto, pues a ver si podemos ir un día al Teatro de Cádiz y si no, pues que lleven vuestros padres, ¿no? Cerca de la entrada es gratuita. Otro edificio que utilizaban para sus espectáculos era el anfiteatro. Anfi, en latín, quiere decir doble. ¿Qué es un anfiteatro? Pues dos teatros puestos uno enfrente del otro, que por lo tanto pues constituyen un círculo o más bien tienen una forma un poco más alargada que lo que sería un círculo, ¿no? Pero bien, fijaos, nosotros solemos decir que esto es un circo. Pues no, esto no es un circo, esto es un anfiteatro, dos teatros. ¿Para qué se utilizaba esto? Esto se utilizaba sobre todo para espectáculos como luchas de gladiadores. El más conocido es el Coliseo de Roma, pero hay un montón más. En prácticamente todas las provincias importantes había alguna, ¿no? Este es el estado del Coliseo de Roma ahora mismo, hoy en día. Como veis, tiene 4 pisos. 1, 2, 3 y 4. Lo que pasa es que de aquí falta toda la parte esta. Imaginaos cuando llegaba esto hasta aquí arriba. 50.000 romanos dentro, gritando y viendo los juegos de gladiadores, peleas contra fieras, incluso a veces, en ocasiones muy especiales, lo llenaban de agua y hacían reproducciones de batallas navales dentro del Coliseo y en algún otro más. Si os lo podéis imaginar cómo sería, pues aquí os dejo una diapositiva de una reconstrucción de cómo sería, hecha con ordenador. Fijaos, aquí tenemos todos los arcos de medio punto y en cada uno había una estatua, en el segundo y en el tercer piso. En el primer piso no, porque era por donde entraba la gente, había un montón de puertas, ¿vale? Y aquí arriba pues se colgaban banderolas e incluso se podía desplegar un toldo para los días que hacían mucho calor, que lo hacían los marineros además, que estaban acostumbrados a mover las velas y estas cosas, y entonces desplegaban un toldo a partir de estos palitos de aquí que cubría gran parte del Coliseo y te daba sombra, ¿no? Como curiosidad lo que tenéis aquí es una estatua que desapareció del emperador Nerón, que estaba zumbado como un dios, ¿vale? Y que estaba justo en la puerta del Coliseo. Fijaos, Coliseo ahora, Coliseo como debió ser. Y por dentro, pues esto es una reconstrucción también de una película, pero imaginaos, ¿no? 50.000 romanos por aquí pegando voces, gritando, comiendo chuches de la época, que eran almendras y cosas de estas. Se pegaban aquí días, porque muchas veces eran gratis. Cuando había crisis y tal, para que la gente no se mosqueara, pues hacían juegos en el circo gratis y encima les daban pan y les daban cosas. De ahí viene una expresión de cuando quieres tener tranquila a la gente y que no piense mucho, pan y circo, era lo que les daban los romanos. Ahora podemos decir, pues no sé, Netflix y fútbol, ¿no? Y así la gente pues está en su casa tranquilita y no piensan. Bueno, pues aquí era donde se celebraban los juegos de gladiadores, que es lo que podéis ver aquí, o incluso las batallas navales. Imaginaos qué barbaridad, ¿no? A veces también los juegos eran por un triunfo militar, un general o un emperador, cuando era nombrado, que decidía gastarse una pasta en a lo mejor 15 días de juegos. A los romanos les gustaba mucho esto de la juerga. De hecho, los días festivos en Roma eran muchísimos, ya hablaremos del paro en Roma, que era muy grande, y eran los días fastos. Y los días que tenías que trabajar eran los días nefastos, es decir, los que tenías que trabajar. A los romanos no les gustaba mucho trabajar. De hecho, nuestra palabra trabajo viene de un instrumento de tortura que eran 3 palos, que se llamaba tripalium. Entonces decía, voy al tripalium, voy a currar. Esto son un par de imágenes de gladiadores. La de arriba debe ser de un videojuego o una cosa de estas, para que os hagáis idea. Pero la de abajo, que es la que mola, la que está bien, es un mosaico. Esta es auténtica. Los gladiadores a veces eran como héroes, como, pues qué sé yo, como Messi, como estrellas de fútbol o de lo que fuera, ¿no? Podían llegar a ganar mucha pasta. Normalmente empezaban como esclavos, o se habían tenido que vender ellos mismos como esclavos porque caían en la pobreza, y si sobrevivían y llegaban a lo más alto, a ser considerados, como ya os digo, héroes de las masas, pues podían ganar su libertad y, en fin, estaban bien valorados, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos que tenemos hasta el nombre, ¿eh? Este se llama Aureus, por ejemplo. Este se llama Buleronis, que es el que le está dándole matarile a uno que se llama Cupido, mientras que hay otro aquí que creo que se llama Melea, que está de rodillas. Ya veremos algo de los gladiadores si podemos, y si no, buscad porque molaba mucho. Hay hasta una clasificación de gladiadores, que sé yo, tracios, retiarios, de todo, según las armas que llevaran, ¿no? Y aquí pasaban el rato los romanos. Cuando se aburrían del teatro y del anfiteatro, pues ¿a dónde se iban?
al estadio. Esto es un estadio que realmente, como se llama, es circo. Esto es el circo. Y como veis es alargado. ¿Y esto para qué servía? Esto servía para otra de las pasiones de los romanos, que eran las carreras de cuadrigas. Las cuadrigas son unos carros con dos ruedas que iban tirados por 4 caballos. Y entonces iba un auriga, es decir, un conductor del carro. Había varios equipos, había quinielas, había una liga. La gente apostaba, la gente iba con el equipo verde, con el equipo azul, con el equipo naranja, y también los fichajes estaban cotizadísimos, pues un poco como ahora con los equipos de primera división, ¿no? Entonces los carros pues salían de aquí y tenían que dar una serie de vueltas al circuito. Todo esto son gradas, ¿eh? Y había miles de romanos aquí pues viendo las carreras de cuadrigas. Como veis, les gustaba bastante el cachondeíto, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción de unas cuadrigas, también de una película, ¿vale? 4 caballos y un tío, una tía montaba allí, pues eso, conduciendo con el látigo. Y aquí tenemos lo que sería uno de verdad. Este se llamaba Calimoreus y era un auriga, un conductor de carros bastante famoso, y los caballos incluso, pues había un mercado de caballos de pura sangre, se les ponían nombres, los adoraban, en fin, una locura como ahora. A los romanos también les gustaba mucho cuidar el cuerpo. Y había un edificio muy especial que tenían los romanos son las termas. En las termas se hacía de todo. Se hacía vida social, se iba allí a lavarse también, a asearse, a ver a los amigos, a charlar, a cerrar negocios y a pasar el rato, ¿no? Esta terma, por ejemplo, pues tiene aquí un campo de lucha para entrenarse un poquito, tiene una bolera, pero lo más importante de las termas eran las piscinas. A los romanos les gustaba bastante el agua. Y lo que hacían era que tenían piscinas de distintas temperaturas y tenían como circuitos, como los spas, a los que vamos nosotros ahora. Por cierto, spa, la palabra spa, S-P-A, viene del latín, quiere decir salus per aquam, que quiere decir en castellano salud por el agua, salud a través del agua. A los romanos les encantaba esto. Entonces, ¿qué hacían? Pues llegaban al vestuario, que se llamaba el apoditerium, esto no nos importa, se metían en la sala fría, que se llamaba el frigidarium, fijaos, frigidarium suena frigorífico, es una piscina fría. Después pasaban a una que estaba más templada, después pasaban a otra que se llamaba más caliente, está mucho más caliente, que se llamaba el caldarium, y ahí pues iban pasando de piscina a piscina, pues en plan circuito termal. Luego quedaban con los amigos, se tomaban algo, porque había también una especie de cafetería, en fin, se lo pasaban ahí bien. ¿Cómo se calentaba todo esto? Bueno, pues ahí estaban los esclavos, claro. Debajo de las termas había toda una serie de calderas con madera y fuego que calentaban agua, y había todo un circuito por debajo del suelo de tuberías, se llamaba hipocausto, pero esto no nos interesa, con agua caliente. Iba caldeando determinadas habitaciones más y determinadas habitaciones menos. Fijaos, hace 2000 años, estos señores la que estaban liando aquí. Pues ahí se entretenían, en las termas. ¿Qué nos quedan de termas? Pues un montón. Esto son unas termas que existen en la actualidad, son restos de una de las piscinas de unas termas romanas que se puede uno ir allí y bañar y estas cosas. Las más conocidas, pues unas que quedan en Roma, que serían las termas del emperador Caracalla. Tampoco nos interesa especialmente, pero el nombre del emperador es divertido, ¿no? Caracalla. Bien, a los romanos les gustaba también muchísimo estar sanotes, ¿no? Estar bien de salud. Y les encantaba la gimnasia. De hecho, los romanos tenían un refrán que lo seguimos utilizando nosotros a veces, que era mens sana in corpore sano. Es decir, mente sana en cuerpo sano. E igual que decían que era bueno cultivar la mente, ser culto, aprender cosas, estoy hablando de los romanos de clase alta, los demás curraban y pasaban de todo, ¿no? A la vez que cultivaban, digamos, la mente, cultivaban el cuerpo. Por lo tanto, tenían gimnasios. Algunos de estos, por ejemplo, estaban dedicados sobre todo al entrenamiento militar, como parte de uno que se llamaba el campo de Marte. Marte, acordaos, que es el dios de la guerra, como Ares para los griegos, y allí se entrenaban y estas cosas. Y aquí tenemos la palestra, fijaos, salir a la palestra de un gimnasio donde estaría gente pues corriendo, lanzando la jabalina, luchando con espadas, haciendo flexiones, sentadillas, todas esas cosas que os gusta a vosotros hacer, ¿no? Pues ahí estaban los romanos haciéndolas hace 2000 años. Luego, claro, conquistaban cosas. Bien, al hilo de conquistar cosas, a los romanos les encantaba también cuando habían tenido un triunfo sobre otro pueblo o habían hecho una cosa muy bien, pues hacían edificios conmemorativos, monumentos, que servían pues para recordar, ya os digo, algún triunfo, ¿no? Vamos a ver dos, las columnas y los arcos del triunfo. Aquí tenéis una foto de una columna que a mí me alucina, que es la columna del emperador Trajano, la columna Trajana, que está en Roma. Fijaos, toda
está llena, así como haciendo una hélice, ¿vale?, de relieves que conmemora las victorias del emperador Trajano. Es alucinante porque además la columna está hueca, es decir, se puede subir, bueno, no se pueden subir los turistas, pero de mantenimiento y tal, por una escalerilla que hay dentro, que debe ser súper agobiante, hasta esto que hay arriba, que veis que hay ahí como una barandilla, ¿no? Pues fijaos qué pedazo de columna para conmemorar las victorias de Trajano. Y realmente es como un cómic. Empieza aquí con la llegada de los soldados, el desembarco, las batallas, no sé qué, y al final la llegada de los prisioneros y todo esto, ¿no? Cuenta como en un cómic, como en un TVO, toda la campaña militar. Aquí tenéis un detalle y aquí un super detalle, super gore que he encontrado, donde podéis ver a los soldados romanos llevando en la mano las cabezas de los enemigos y entregándoselas pues al general o al emperador o al que fuera. No se cortaban tampoco, ¿eh? Bien, junto con las columnas conmemorativas, algo de lo más típico de los romanos es esto, los arcos de triunfo. Este es el arco de Tito, que está en Roma también. La parte interior hay un montón de relieves que no os voy a poner ahora, luego ya veremos cuando veamos la escultura y estas cosas sobre la conquista de Jerusalén. Fijaos, tiene un arco de medio punto y aquí tiene pues dos grandes pilares que son los que lo sujetan y un arquitrabe con un friso aquí arriba, ¿vale? De estos hay un montón. Se pasaba por debajo, ¿eh? El general victorioso, el emperador victorioso con sus tropas y con todos los prisioneros, el botín que había hecho, pues pasaba por ahí debajo mientras la gente le tiraba pedazos de flores, viva fulanito, estas cosas, ¿no? Bien, mirad la descripción de aquí arriba como la mucho, porque no nos ha dado tiempo a verlo porque esta clase la estamos adelantando a las anteriores, pero aquí pone Senatus Populusque Romanus. Senatus Populusque Romanus. Eso en latín quiere decir el Senado y el pueblo de Roma. Casi siempre que firmaban alguna cosa, lo firmaban como el Senado y el pueblo de Roma. Y por eso, en muchos de los escudos romanos, en las películas y tal, aparece esto, SPQR, Senatus Populusque Romanus. Si algún día podéis ir a la ciudad de Roma, hoy en día, las tapas de las alcantarillas sigue poniendo eso en forjado, porque le mola, ¿no? Aunque ya no exista el Senado de la ciudad de Roma. Senatus Populusque Romanus, SPQR. Este es el arco de Constantino. Este dijo, voy a tirar la casa por la ventana y en lugar de hacerlo de una sola puerta, como podéis ver, ¿vale?, de un solo vano, que es como se llaman, pues lo hizo de tres. Uno más grande y dos más chicos aquí, y con una serie de medallones también conmemorativos que veremos un poco con los relieves, una serie de estatuas aquí arriba, encima de estas columnas, que como veis son de fuste liso. Serían columnas toscanas de estas que hemos visto antes. Bien. He dicho que los romanos eran unos ingenieros de la leche y un imperio no se sostiene sin una serie de construcciones que te ayuden pues, a que la vida sea posible y la administración del imperio también. Recordad el mapa del imperio romano, ¿no? Bien, pues claro, para controlar un poco este imperio y para poder llegar a los sitios, tened en cuenta que no había coches. Los romanos van a ser el primer pueblo que construya una red de carreteras, pero una red de carreteras en serio, no un caminito, no, carreteras, que se llaman las calzadas romanas. Una calzada romana, una carretera romana, es un prodigio de ingeniería. No es aplanar el terreno y echar unas piedrecitas, no. Fijaos, mirad. Primero lleva aquí una serie, primero se hace como una trinchera, como un hoyo de 1 metro y pico, casi 2 metros, ¿no? Esto lo hacían los soldados normalmente. Después se rellena de piedras gordas para que quede estable. Después se echan otra serie de piedras cuadradas con algo de hormigón también para que aquello no se mueva. Después unas piedras un poco más finas, veis este señor echando aquí carretillas. Y después se echa gravilla, que son piedras pequeñitas, como chinos, ¿vale? Un montón. Y se aplana todo muy bien. Y cuando todo esto está aplanado, se ponen encima unas losas planas, como podéis ver aquí, ¿vale?, que son ya por donde se va a andar. Incluso tienen pensada una especie de caída así, la parte del centro es un poquito más elevada, una caída para que cuando llueva el agua se vaya para los lados y no te la encharque. ¿Hicieron muchas calzadas? Pues esto es el mapa solamente de las calzadas principales. Fijaos que se podía ir andando o a caballo o en carro por todo el imperio. De ahí viene un refrán que a lo mejor habéis oído alguna vez que dice todos los caminos llegan a Roma. Mirad, Cádiz tenía calzada principal. Podías coger, por ahí por cortadura, Chino, llegabas hasta aquí, hasta Cartago Nova, cogías hasta Sagunto, no, perdón, no pasabas por César Augusto, pero podías coger aquí el desvío. Masilia, la actual Marsella, y luego podías bajar por la vía Aurelia hasta Roma, y así todo el imperio. Kilómetros, kilómetros y kilómetros. ¿Quedan de esas? Pues un montón.
Esta, por ejemplo, os la he puesto no porque fuera una calzada muy especial, sino porque tiene una cosa que utilizaban los romanos también. Esta es una calle de una ciudad, concretamente de Pompeya, y fijaos que tiene aceras. La gente iba por aquí y por aquí que iba los carros. Y estos meños de aquí, estos trozos de piedra, ¿para qué son? Estos trozos de piedra son para cruzar, porque claro, esto estaría lleno de barro, de agua, por mucho que tenga caída. Las ruedas de los carros pasarían por aquí, ¿vale? Una rueda y otra rueda, y la gente podría cruzar por aquí como si fuera un paso de cebra o un semáforo. Es decir, que como os dais cuenta que los romanos estaban en todo para estas cosas, ¿no? Claro, si no. Bueno, hay veces que la calzada tiene que cruzar un río o un barranco. Los romanos eran expertos también en hacer puentes. Esto es un puente que tiene 2000 años. Este es el puente de Alcántara, ese está aquí. Y como veis tiene una serie de arcos de medio punto con unos pilares muy grandes y por aquí pasaba la gente, pasaban los vehículos, llegaron a pasar coches ya después en tiempos modernos y aquí sigue el puente en pie. Son buenísimos y muchos de ellos ya os digo que siguen porque la construcción era soberbia, ¿no? Aquí tenéis otro puente que tiene una cosa muy curiosa, mirad, aquí en las, digamos que en los pies del puente tiene como unos triángulos de piedra que se ven perfectamente. Estos están colocados en el sentido del agua, el agua iría para allá. Y esto es para que el agua, si hay una crecida o si viene muy fuerte, no desgaste el puente. Al llegar ahí, el agua se va abriendo, se va para acá y se va para acá, y así el puente se protege. Esos se llaman tajamares. Tampoco nos importa, pero si alguno se quiere quedar con la palabra, pues ahí está, ¿no? Bien, y aquí tenemos una mezcla de puente y otro elemento que era imprescindible. Las ciudades romanas necesitaban agua y no siempre había un pozo, o aunque hubiera un pozo, es que había ciudades romanas de miles y miles y miles de habitantes. Roma parece ser que llegó a tener 1 millón, que es muchísimo para la época, ¿no? Con lo cual te tenías que traer agua de los manantiales, de las montañas, a veces a decenas, incluso en algunos centenares de kilómetros. Por lo tanto, tenías que construir acueductos. Esto por abajo es puente, se puede pasar, y por arriba es un acueducto. Aquí arriba hay un canal, aquí justo arriba, que llevaría el agua con una caída muy, muy, muy medida, perfecta, que llevaría el agua desde una zona de fuentes de la montaña hasta la ciudad. ¿Tenemos nosotros alguno? Un montón, pero el más conocido es este, el de Segovia. Fijaos, son 2 hileras en este caso, en otra parte de la ciudad ya es solo una, de arcos de medio punto, en este caso está hecho con bloques de piedra, con sillares. En un principio no llevaba ni cemento ni nada, van todos encajados unos encima de otros, ahora ya tiene reparaciones que se le han hecho, y el agua va por aquí arriba, que hay una tubería que tiene cierta caidita y que alimenta unas cisternas, y las cisternas las fuentes de la ciudad. Acueducto de Segovia, acueducto romano, 2000 añitos también. Bien, y con todos estos edificios, ¿cómo eran las ciudades romanas? Ya sabéis, ya nos estamos dando cuenta que los romanos eran muy prácticos, muy cuadriculados para muchas cosas. Bueno, pues las ciudades también. Las ciudades romanas, las que construyeron ya pudiendo planificarlas, tenían plano ortogonal o plano en damero, como un tablero de ajedrez. Calles que se cruzaban en línea formando ángulo recto, siempre que podían, ¿no? Normalmente se hacían en torno a 2 calles principales. Una iba, si podía ser, de norte a sur y se llamaba cardo, como los cardos, ¿vale? Aquí lo tenéis escrito. De ahí vienen los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y luego había otra que iba de este a oeste que se llamaba decumanus, aquí lo tenéis escrito. Donde se cruzaban el cardo y el decumanus se hacía una plaza muy grande donde solía estar el foro, que ahora veremos lo que es. Junto con el foro, los templos, que los tenéis aquí, ¿vale? Y en este caso, pues aquí tenemos un circo, aquí tenemos el teatro, yo creo que se aprecia bastante bien, y aquí fuera tenemos el anfiteatro. He dicho el foro. ¿Qué eran los foros? Pues los foros eran una especie de plaza, acordaos del ágora griega, con nada, cierta diferencia, donde teníamos, por ejemplo, aquí el Capitolio, que son unos templos dedicados a la tríada capitolina, los 3 dioses más importantes, no importa mucho. Aquí un arco de triunfo, pórticos, aquí está la basílica, donde se impartía justicia, aquí había otro edificio para los magistrados, otro templo, en fin, un sitio donde se podía estar. Si veis esta columna de aquí, que tiene una forma rara, son las proas de los barcos enemigos que habían derrotado, que los utilizaban para ponerlo ahí. Y aquí se ponían pues, los anuncios también, en fin, había espectáculos, podías comprar cosas, había tiendas también en algunas partes del foro.
Aquí tenéis la reconstrucción de uno de los foros romanos de la actual Roma. Es una reconstrucción, de esto queda poco relativamente, ¿veis? Aquí un templete circular que no nos importa mucho. Aquí está la basílica, aquí está el templo, en fin, y la plaza en el centro, el foro, en el medio de la ciudad. Los otros edificios los hemos visto, así que ya solo nos falta por ver las casas romanas. Bueno, había romanos que vivían en pisos de vecinos, es decir, como en bloques de apartamentos, eso, que se llamaban ínsulas. Esos no tenían ni cocina ni nada, esos tenían un dormitorio y fuera. Y un saloncito, depende de lo que te pudieras pagar, ¿no? Pero la gente que tenía casas de verdad, la gente de pasta, se construía unas casas muy especiales que se llaman domus. La casa romana se llama domus. Y de ahí nuestra palabra doméstico. Algo doméstico es algo de casa. ¿Vale? ¿Qué tenían? Bueno, pues según entrabas en la casa te encontrabas con un vestíbulum, el vestíbulo. Después tenían una especie de patio que se llamaba impluvium, que lo tenéis aquí, que era para recoger el agua de lluvia. Por eso se llama impluvium. ¿Vale? Ese agua luego se utilizaba para la casa. Eh, Alrededor de ese impluvium, pues solía haber una serie de habitaciones dedicadas pues un poco al servicio. Aquí veis, hay una tabernae. Esto sería utilizar esto para un local comercial para la calle. Si alguien quiere venir aquí a comprar algo, una empanada, que es que vendía muchas, o vino o lo que fuera, aquí está. Y aquí pues tenemos otras, la cocina, por ejemplo, está por aquí. Esto sería la zona un poco de servicios. Y ya entrabas a la zona de la casa para vivir. Para vivir los ricos, claro, la gente de pasta. Aquí en el centro tenéis una especie de patio con columnas, con un jardincito donde podía haber fuentes, estatuas, todo este tipo de cosas, que se llama el peristilo aquí. Y alrededor del peristilo era donde estaban las habitaciones buenas de la familia romana, donde dormían ellos, y el despacho también del pater familia se llamaba, el dueño de la casa, y una habitación muy especial, que se llamaba el triclinium, que era una especie de comedor, triclinium, aquí lo tenéis, ¿vale? Donde solía haber tres grandes, vamos a llamarle sofás de momento, ya lo veremos, donde se cenaba, donde se recibía a los amigos, porque a los romanos, como habréis visto seguramente en algún sitio, y si no ya lo veremos, les gustaba pues comer y hacer las fiestas medio recostados, medio tumbados, un poco como vosotros en el sofá, comiendo chuches, ¿no? Y bien, esta sería un poco la casa romana típica de una familia pudiente. Aquí podéis ver una reproducción, veis la tabernae que está aquí abierta, que se la tenían alquilada a lo mejor a un comerciante de vinos, la entrada, la cocina, el almacén y ya entrabas a la zona privada de la casa donde tenéis un pequeño estanque, una serie de tal, la casa estaba pintada con pinturas en las paredes, con decoración, pues con lo que cada uno tenía, ¿no? Bien, esta sería la casa romana. Estos serían los edificios romanos y no he podido evitar poneros una última foto de una reconstrucción de lo que habría sido la ciudad de Pompeya. ¿Por qué la ciudad de Pompeya? Porque es la ciudad romana que quedó cubierta, de esto ya hablamos, por las cenizas del volcán del Vesubio y quedó prácticamente, hombre, los techos, ¿no? Y estas cosas, prácticamente preservada. Y gracias a Pompeya hemos podido conocer muchísimas cosas de cómo sería una ciudad romana. Así que aquí tenéis una foto idealizada de la ciudad de Pompeya, de cómo habría sido, de cómo sería antes de la erupción del Vesubio. Bien, espero que esta clase os haya gustado. Recordad que tenemos una actividad con plástica, que es reproducir una serie de edificios y de cosas de estas. Y bueno, esperad las instrucciones y ya veremos lo que vamos haciendo, ¿vale? Pues venga, muchas gracias. Hasta luego.